Vamos a explicar el concepto de ángulo y cómo se mide. Un ángulo es la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen, llamado vértice. Toda esta zona de aquí sería el ángulo. Los ángulos pueden ser agudos, obtusos, rectos, llanos. Un ángulo agudo es un ángulo menor de 90 grados, como este y este que tenemos aquí. Un ángulo obtuso es el que es mayor de 90 grados, como este que tenemos aquí. El ángulo recto es justo el de 90 grados y el ángulo llano es el que mide 180 grados, que es media circunferencia. Los ángulos se pueden medir en radianes o en grados sexagesimales. Estos últimos los utilizamos en el día a día y en algunas de las ramas de la física, como por ejemplo la óptica. En la ciencia en general medimos los ángulos con radianes. El número pi, que ya conocéis, y que es 3,14, 15, 9 e infinitas cifras decimales, serían radianes. Su equivalencia en grados sexagesimales es lo que vamos a trabajar. Por lo tanto, el número pi equivale a 180 grados sexagesimales. Si os fijáis en la circunferencia con la que dividimos el plano en 4 cuadrantes, el ángulo 180 grados sería media circunferencia y, como hemos dicho, equivaldría a pi radianes. El ángulo cero, es decir, ausencia de ángulo, sería 0 grados sexagesimales y 0 radianes. El ángulo 90 grados, que es la mitad de 180, serían pi medios en radianes. Y el ángulo 270, que nos permite pasar del tercer al cuarto cuadrante, serían 3 pi medios radianes. La circunferencia completa, 360 grados, serían 2 pi radianes, que es 2 veces 180 grados. ¿Y cómo pasamos de un lenguaje a otro? Es decir, vamos a ver cuántos grados son 5 pi medios radianes. Bueno, pues lo que queremos averiguar es esto. Lo que haremos será una proporción con la igualdad que acabamos de conocer. Sabemos que si pi radianes son 180 grados sexagesimales, lo que queremos saber es 5 pi medios en radianes, ¿cuántos grados sexagesimales son? Si de aquí despejamos, tendríamos que los grados que buscamos equivaldrían a multiplicar 180 por 5 pi medios y dividido por pi. Si tachamos pi del numerador y pi del denominador, nos quedaría que los grados que buscamos son 180 por 5 partido por 2. Y eso serían 450 grados sexagesimales. ¿Y cuántos radianes son 120 grados? Vamos a hacerlo al revés, pero la proporción es exactamente la misma. Si sabemos que pi radianes son 180 grados, ¿cuántos radianes son? 120 grados. Despejamos exactamente igual, siguiendo la proporción, y tendríamos que 120 por pi partido 180 nos va a dar los radianes que buscamos. Si lo que hacemos es simplificar esta fracción que hay aquí, nos encontraríamos con que los radianes que buscamos van a ser 2 tercios por pi. Es decir, que 120 grados sexagesimales son 2 pi tercios en radianes. Los ángulos los medimos en grados sexagesimales. La forma correcta de hacerlo, si hay decimales en la medida, es utilizando los grados, los minutos y los segundos. Por ejemplo, un ángulo como este, 32,563 grados, en realidad serían 32 grados, 33 minutos y 46,8 segundos. ¿Cómo pasamos de una forma a la otra? Pues utilizando nuestra calculadora. Buscamos el botón de la calculadora en la que aparecen estos símbolos.
Para dibujar un ángulo, y como criterio general, para que todo el mundo lo hagamos igual, se considera que el ángulo 0 grados, cuando no hay ángulo, estaría situado en esta recta de aquí. Y a partir de ahí, giraríamos en sentido contrario a las agujas del reloj los grados que se nos hayan indicado. Si, por ejemplo, son 30 grados, bueno, pues lo marcaríamos desde aquí y en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero si por el contrario nos dicen que dibujemos el ángulo menos 30 grados, significaría girar en el sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Recordamos, positivo, contrario a las agujas del reloj, siempre. Si no nos dicen nada, siempre es un ángulo positivo. Y si nos hablan de coordenadas y nos dan un ángulo, será siempre respecto al este. Por ejemplo, si nos dicen 45 grados, bueno, pues aunque no nos indiquen nada más, será siempre respecto al este, por lo tanto giraríamos en sentido contrario a las agujas del reloj. Otra cosa es que nos indiquen, por ejemplo, que sean 30 grados norte. Esto significaría girar 30 grados desde el norte y en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, esos 30 grados norte, empezaríamos aquí hasta marcar 30 grados. Y este sería el ángulo al que nos estarían haciendo referencia. Si nos indican un ángulo respecto a nuestra visual, hemos de prestar atención a si es un ángulo de elevación o de depresión. Es decir, si hemos de levantar o bajar la vista. Si no nos dicen nada, siempre va a ser de elevación y sería este de aquí. Si por el contrario nos marcan que es un ángulo de depresión, sería este de aquí. Es posible que no nos digan nada, pero nosotros, por sentido común, bueno, pues dependiendo de lo que queramos visualizar, veremos si hemos de levantar o bajar la vista. ¿Y qué pasa cuando tenemos un ángulo mayor de 360 grados? Bueno, pues un ángulo mayor de 360 grados habrá completado más de una vuelta, es decir, habrá dado una o más vueltas. El número de vueltas que haya dado no siempre es interesante, pero sí el ángulo que se forma al terminar de dar todas esas vueltas y girar. ¿Por qué? Porque el ángulo mayor de 360 grados siempre va a tener un ángulo equivalente en la primera vuelta, es decir, menor de 360 grados. Por ejemplo, si tenemos el ángulo 32.000 grados y queremos convertirlo en un ángulo menor a 360 grados, tendremos primero que averiguar cuántas vueltas ha dado. Para averiguarlo, dividiremos 32.000 entre 360 y encontraremos que habrá dado 88 vueltas y casi una vuelta completa más. El siguiente paso sería eliminar las vueltas que ha dado y con la parte decimal que nos quede encontrar el ángulo definitivo. ¿Cómo? Multiplicando ese número decimal por 360. Y de esta forma hemos encontrado que el ángulo 32.000 grados tiene un equivalente en la primera vuelta, que es el ángulo 320.